Somos diferentes. Esto es Avance Universitario. Hacemos radio que promueve los valores universales, Generamos contenidos plurales, incluyentes con equidad de género. y libertad de expresión. Avance Universitario es... Arte, cultura, ciencia y tecnología. Fomentamos la participación ciudadana. Somos diferentes. Somos Avance Universitario. El espacio radiofónico de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bienvenidos sean al programa Avance Universitario, que es presentado por la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Lunes de Salud. En esta ocasión, el maestro Gerardo Eumir Martínez Cázares y el ingeniero Pablo Esparza nos hablan sobre el tema el lenguaje y redes sociales. Quédese con nosotros. Iniciamos y le dejo el micrófono al maestro Gerardo Eumir. Muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a otra emisión de Avance Universitario. Nos da muchísimo gusto tenerlos acá de vuelta como cada lunes, hablando de los temas de salud en Psicología al Aire. Habla con ustedes Eumir Cázares y el día de hoy hablaremos acerca de un tema bastante interesante referente al lenguaje y las redes sociales. Para esto hemos invitado a nuestro queridísimo Pablo Esparza, licenciado en Comunicaciones y Técnicas de la Comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Gerardo? Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Gracias a ti, Pablo, porque vienes y nos vas a plantear un tema bastante interesante y que de alguna forma está muy presente en nuestra cotidianidad. Redes sociales se ha vuelto un elemento fundamental en nuestro día a día, por el cual nos comunicamos en términos laborales, en términos lúdicos, en términos de esparcimiento, entre otros tantos más. Y obviamente uno de esos elementos en los que nos comunicamos con las redes sociales pues es a través del lenguaje. Pero ¿qué pudiéramos decir a través de esta nueva forma de relacionarnos? Fíjate que yo creo que lo que mencionas es muy importante, ¿no? Negar el papel relevante que las redes sociales como nuevas tecnologías de la información tienen en nuestra vida cotidiana sería como querer tapar el sol con un dedo, ¿no? El de repente quitarles el peso, el valor que las redes sociales llevan en sí en la actualidad de nuestros procesos de comunicación, pues es negar básicamente ese nuevo canal de comunicación que se aperturó e hizo explosión en las redes, sobre todo en los espacios virtuales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el lenguaje? El lenguaje, si bien la lengua no se modifica, la lengua es lo que sigue proporcionando estos canales de comunicación. El lenguaje, el uso que nosotros le damos a la lengua, es lo que se está modificando poco a poco. Además, como lo mencionábamos afuera del aire, todos estos procesos también de comunicación no verbal, que son de repente elementales para enriquecer el lenguaje, para enriquecer la manera en la que yo me comunico, a través de las redes sociales se vuelve un poco más complejo el poder transmitir un mensaje que sea claro, que sea efectivo, que sea franco y directo. Se vuelve cada vez más cotidiano encontrar casos en donde yo puedo estar leyendo posiblemente un WhatsApp, un Messenger, es decir, mensajes de textos como tal. Y puedo estarlo leyendo a través de lo que es mi interpretación. Es decir, puedo establecer un hola y la otra persona puede decir, es que estás muy cortante o es que estás muy escueto. Ah, caray, o sea... Esa interpretación obviamente de una simple palabra pues devendría al momento de que tenemos una persona enfrente y pues escuchamos tono de voz, escuchamos gesticulación, bueno, observamos gesticulación, palabras, etcétera, y eso completa nuestro mensaje. Sin embargo, es una acción muy frecuente que estamos haciendo en la actualidad, es decir, le metemos de más a los mensajes. Es en este uso que le damos al lenguaje y todo, pero donde casi ya no estamos permitiendo que el otro se exprese de la manera a la que yo estoy percibiendo e interpretando que el otro se expresa. Sí, y esto se vuelve bien complicado. Si bien es la interpretación, por ejemplo, textual, la interpretación a través de textos se ha venido dando desde que se inventó la literatura, desde el momento en el que el usuario tiene la capacidad de interpretar el texto que está recibiendo. Tienes toda la razón en lo que dices de que ahorita se vuelve más complicado. ¿Por qué? Porque estamos bombardeados de información. Somos, a partir yo creo que de nuestra generación, estamos en un constante bombardeo de información. Somos de las generaciones más informadas, al menos en el aspecto de que tenemos más acceso a más información
información, pero se vuelve complicadísimo el hecho de transmitir mensajes asertivos, de transmitir mensajes que sean capaces de interpretarse como yo quiero que se interpreten. La literatura nos daba esa opción, nos daba la opción, por ejemplo, de a través del lenguaje descriptivo, de tener la capacidad de yo explicarle a mi lector qué es lo que sucedía en esa escena, qué es lo que pasaba en esa parte de mi novela, de mi cuento, etc. De darse el momento de contextualizar. Y eso ahorita que mencionas se me hace bien interesante porque, curiosamente, en ese sentido, leemos muy textualmente, claro, pero ya no utilizamos tan frecuentemente, lo podemos ver en redes sociales, signos de puntuación, signos de admiración, signos de interrogación, esos signos que de alguna manera daban esas esencias, esas pausas que al momento de tener una conversación en la realidad con alguna persona, pues la sobreentiendes, pero obviamente en el ámbito literario pues sí se explota todos estos elementos donde se entiende qué persona está hablando enojada, qué persona está hablando triste, pausada y con interrogación o sorpresa. Es decir, estos elementos no los estamos viendo tanto en el uso común del lenguaje. Y esto se vuelve bien complicado, inclusive desde el punto de vista educativo, pedagógico, es bien elemental esta parte porque, bueno, los chavitos ahorita son generaciones que están siendo educadas a través de las redes sociales, a través de mensajes virtuales, y son generaciones que, por ejemplo, lo que mencionas tú, el uso de los puntos, de las comas, de los acentos, de los signos de exclamación, de interrogación, ya lo hacen de una manera completamente diferente a como lo hacíamos nosotros, por ejemplo, porque ellos están viendo que los usos y las costumbres del propio lenguaje, de la lengua en este caso, se hacen de otra manera a como lo hacíamos nosotros. Entonces están siendo educados en un uso diferente del lenguaje, en un uso completamente... Me da miedo, por ejemplo, decir la palabra errado, porque es un proceso evolutivo, también la lengua evoluciona, y más una lengua como el español está en constante cambio, en constante evolución, pero sí es un uso... pues al menos que se presta mucho para interpretarse de otras maneras. Por ejemplo, se puede decir, por ejemplo, de los emojis, los emoticones nos ayudan a enviar un mensaje que pueda ser interpretado de alguna manera, ¿no? Si yo mando un emoji enojado, quiere decir que estoy enojado, claro. o que el mensaje que yo acabo de leer me causó cierta desazón y estoy molesto o incómodo con el mensaje que acabo de recibir, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, y sobre todo con la interpretación de los mensajes. Yo al momento de recibir la información, obviamente mi cerebro lo decodifica y de acuerdo a mi contexto, de acuerdo a mi mundo, pues yo lo interpreto como el mensaje puede ser interpretado. Ahora viene la pregunta siguiente, esta parte en la que en realidad las redes sociales, en realidad, por ejemplo, todas las aplicaciones o paquetes de mensajería instantánea tienen la capacidad de poder transmitir o decodificar un mensaje de una manera adecuada. Esto se vuelve más complicado en el aspecto en el que hay tanta información, vivimos en un mundo completamente informado y completamente comunicado, en el cual pues estamos siendo, otra vez, usuarios de un medio de comunicación, de un medio de información, como en este caso podría ser cualquier Facebook, Twitter, YouTube, etcétera, y caemos en la misma parte en la que de repente la información que nosotros estamos viendo pues llega filtrada, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada y antepasada se dio mucho la parte de los nuevos códigos que utiliza Facebook para poder recibir las noticias de tus contactos, en el que tienes ahora ya con que pongas un me gusta, ya no quiere decir que en realidad estás en contacto con esa persona. Ahora tienes que escribirle en un comentario o mandarle algún GIF para tú poder recibir la información. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad hay alguien que está controlando los mensajes que nosotros transmitimos y que nosotros recibimos también. Esto hace un uso diferente del lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje pasa a través de estos filtros, y estos filtros se vuelven un guardabarreras, como el gatekeeper, esta teoría comunicacional muy de moda en los 50, 60, y es información filtrada, es información que en realidad no nos proporciona un panorama real del mundo, sino un lenguaje sesgado de lo que nosotros podemos ver. Un mundo acotado en el cual creemos que lo que observamos, que lo que consumimos, que lo que decimos hasta cierto punto pues es lo que todo mundo dice. Sin embargo, se reduce cada vez a un mundo muy personalizado en ese sentido. Y en esto que comentabas hace un rato, la parte en la que el lenguaje ha dejado de ser más un aspecto de interpretación a meramente una cuestión informativa. Es decir, el decir lo que siento y todo eso, prefiero poner un emoji y demás, a decir, voy en 5, llego en 10 minutos, que llevo de comer. Es decir, se ha vuelto una cuestión en donde siempre estamos comunicados, pero nada más estamos informando cosas. Y cuando se habla de sentimientos, ahí es donde viene mucho la cuestión, o emociones, ya viene la cuestión de la malinterpretación.
porque a lo mejor tú puedes poner en la cuestión de una pelea, ¿sabes qué? Al final de cuentas, no nos entendemos y etcétera. Es que ¿por qué me lo dices en ese tono? Es que ¿por qué me lo dices con esa cuestión de desazón? Y ahí es donde eso es aparentemente algo muy absurdo, pero tiene mucho que decir al respecto de que le estamos poniendo demasiada subjetividad al cómo interpretamos al otro, sin querer realmente entenderlo. Sí, yo creo que esta parte es bien importante, la parte en la que estamos enviando mensajes efímeros para crear comunicación contundente. Y esto crea una ansiedad rotunda tanto en el emisor como en el receptor. Yo, por ejemplo, ahorita que estaba mencionando esto, me voy, por ejemplo, a la teoría de la liquidez de Zygmunt Bauman. Ajá. En esta parte de vida líquida y realidad líquida, en la parte en la que la información en este momento es como un río. Es un río imparable en el que de repente nosotros estamos metiendo la mano para ver qué alcanzamos a pescar. Y de eso estamos conformando mensajes contundentes. Nosotros queremos entender la realidad de acuerdo a nuestra capacidad de recreación de la realidad misma a través de nuestra propia subjetividad. Pero es como lo dices tú, son mensajes efímeros al final, o sea, es un mensaje que al menos en el proceso de la comunicación es transmisión de información que va a pasar de un momento para otro y más si va a llegar otra información que va a seguir como lavando la información que teníamos previamente. Y nosotros, lo malo es que como seres humanos o seres interpretativos de la realidad, creamos mensajes contundentes a partir de los mensajes efímeros que a nosotros nos llegaron. Por ejemplo, a lo mejor alguien me manda un hola y pasa esa situación que mencionaste al principio, yo lo interpreto como que alguien está enojado y eso va a amargar mi día. Exacto. ¿Por qué? Porque estoy creando un mensaje en mi cabeza, en mi subjetividad, en mi interpretación, en esta fusión que yo realicé con mi emisor. Es un mensaje totalmente erróneo al que la otra persona me envió, ¿no? A lo mejor la otra persona estaba, no sé, en el baño y me lo mandó apurado y yo la interpreté de otra manera complicada, ¿no? Es, por ejemplo, también la teoría de la teoría de Gadamer, de la fusión de horizontes. En este momento se vuelve prácticamente imposible fusionar los horizontes, porque no tenemos un contexto que nos ayude a fusionarlos. Ese es el secreto de Gadamer para fusionar los horizontes del emisor y del receptor. En este momento ya no tenemos ese contexto. El contexto, lo único que tenemos como contexto son los emojis y los mensajes. Entonces perdemos esa visión que nosotros teníamos de nuestro emisor, de ponernos en sus zapatos y de vivir el momento que él está viviendo, y nosotros creamos mensajes a raíz de eso. Entonces estamos sobre un mensaje errado, estamos creando otro mensaje errado y al final la comunicación no se da. Y en precisamente esta incapacidad de alguna manera de que no nos comuniquemos ahorita, regresamos después del corte para seguir analizando este tema tan interesante. Tenemos una pausa. En un momento regresamos con Avance Universitario. Estamos de regreso. Esto es Avance Universitario. Muy bien, y regresamos aquí a su espacio Avance Universitario en este lunes de salud en Psicología al Aire. Nuevamente les recordamos que estamos hablando acerca de lo que es el lenguaje y las redes sociales. Hace un momento nuestro invitado Pablo Esparza nos hablaba efectivamente de cómo este desarrollo actual del lenguaje, en donde a veces no asumimos, no buscamos esa asertividad con la persona con la cual nos estamos comunicando, nuestro receptor, pues de alguna manera establece a veces una no comunicación. A pesar de que podamos estar platicando, podamos estar hablando, compartiendo opiniones, compartiendo ideas, compartiendo sentimientos y demás cosas, no quiere decir eso exactamente que nos estemos comunicando. Sí, esto también, por ejemplo, un teórico de la comunicación como que le resulta complejo en la parte en la que, la comunicación contemporánea se ha empezado a investigar a partir de 1914, 1910, en Frankfurt, Alemania. Entonces, lo que antes veían como barreras de la comunicación, como ruido de la comunicación, en este momento lo vemos como comunicación. En este momento lo estamos interpretando como comunicación propiamente dicha. Por ejemplo, no se daba una comunicación si no había esta fusión de contextos, esta fusión de horizontes. La parte en la que yo como emisor tenía que ponerme en los zapatos de mi receptor y prever cómo él podía interpretar mi mensaje para que el mensaje fuera pues entendido de la manera en la que tenía que hacerse, de una manera clara. En este momento no. En este momento yo me comunico como yo me quiero comunicar y pues que Dios les ayude si lo quieren entender o no. A mí como emisor en realidad no me importa tanto si lo quieren entender o no. El problema es que se está dando de una manera tan cotidiana y tan rápida que no nos damos cuenta de que información en realidad es ruido. Por ejemplo, en este momento tenemos líderes de opinión por todos lados, ¿no? Cualquier chavito que se vuelve videoblogger ya se vuelve un líder de opinión para la juventud.
Y sus usos del lenguaje lo empatan con el chavito, con la persona o el usuario en cuestión, pero no necesariamente quiere decir que sea real. En realidad es ruido de la comunicación, causa un choque. Otro ruido que ahorita se me ocurre con esto que comentas y que se ha visto bastante, y precisamente retomando esto que mencionas de que no analizamos la cuestión de la información, son las noticias que llegan a presentarse en medios, redes sociales como Facebook y demás, donde no se ondea acerca del hecho, sin embargo te establece nada más que acaba de ocurrir esto y, en el preciso instante que sucedió, y de alguna manera nosotros en ese ruido de la información hasta después nos damos cuenta de toda la contextualización, que obviamente a lo mejor el medio que lo da normalmente en un principio da ciertas palabras y estos sesgos y todo que uno interpreta al principio un fenómeno que es completamente distinto al que otros medios periodísticos un poco más sobrios en tratar de analizar el contexto y todo, ahora lo ves como otra realidad. Sin embargo, en esta carrera de quién saca la información primero, pues la gana, aunque sea una información errónea, el que primero la produce. Sí, y pasan dos cuestiones bien diferentes. Yo creo que es una cuestión que lo hemos platicado aquí un chorro de veces en este espacio. La parte en la que nosotros en realidad estamos responsabilizando a los medios masivos de información de la información que yo estoy consumiendo. Así nace, por ejemplo, esta parte de la defensoría de las audiencias. Yo como audiencia tengo la capacidad de defenderme ante los mensajes que están siendo emitidos por tal medio de información. Pero en realidad nos estamos quitando nosotros como usuarios de esa responsabilidad de consumir un producto mediático, un producto informativo, que yo tengo la capacidad de poder entender, de codificar y a lo mejor compartir, efectivamente. Se da, por ejemplo, y es lo que platicábamos también fuera del aire, por ejemplo, el caso de estas pinturas, la parte en la que un francés hace 15 días subió la imagen, una fotografía que él tomó de la pintura de la creación del mundo, y Facebook lo censura. Este ejemplo se dio hace 2 años, apenas se hizo famoso porque el señor demandó a Facebook porque en realidad lo que él estaba compartiendo era arte, no era un desnudo. Facebook sigue con sus políticas de censura, pues, de censura ante ciertos tipos de contenido, y al final, pues, obviamente el perfil de este señor no existe, etcétera, etcétera, por la propia censura que el medio masivo de información, como es Facebook en este momento, lo hizo. Pero también se da la otra contraparte, que es lo que comentábamos ahorita, por ejemplo, la parte en la que en una galería en Chelsea llega un grupo feminista, reclama que quiten una pintura también de desnudos de mujeres, porque cosifican a la mujer. Entonces, nosotros sí nos quejamos mucho de los medios masivos de información, de los tipos de lenguaje que estamos recibiendo a través de los medios masivos de información, a través de las redes sociales, cuando en realidad nosotros somos los creadores de los contenidos en este tipo de nuevos medios. Por ejemplo, la Mars, esta muchachita que se hizo muy famosa por salirse de la prepa y decirle a todo el mundo que... criticar toda la cuestión del sistema educativo desde su punto de vista. Ahorita nos envía nuevos mensajes, lenguajes, nuevos tipos de decodificar las nuevas ideas de la comunicación, de la educación, de la pobreza incluso. Yo creo que el último video que vi de ella fue el de antier, uno en el que decía también hablaba sobre la pobreza en México. Entonces, pues en realidad nosotros hicimos a Mars lo que es. O sea, la Mars está ahí porque nosotros estamos viendo sus videos. No está ahí porque en realidad sea la niña más brillante del mundo, tal vez lo sea, no la conozco en persona, pero nosotros la estamos poniendo ahí, nosotros la estamos poniendo en ese lugar porque nosotros somos los usuarios, los consumidores de ese medio. Entonces nosotros al momento de decodificar los mensajes que son transmitidos, al tratar de pescar mensajes que quedan en el aire, pues nos volvemos parte y cómplices de estos nuevos sistemas de comunicación que están haciendo. Y eso precisamente nos evoca a algo que comentabas en el corte pasado, y es precisamente también la responsabilidad que nosotros como usuarios del lenguaje debiéramos tener al momento de decir, de callar, de establecer alguna comunicación, en donde esa responsabilidad involucra tener en cuenta al otro, porque tal parece que lo que se quiere es que mi mensaje llegue, pero no entablar una conversación, un diálogo, en donde yo quiero decir y quiero que me escuchen. Pero cuando se trata del otro, en esta cuestión de la réplica, en esta cuestión de una respuesta, no, yo ya dije lo que tenía que decir, yo me hago a un lado y no me interesa escucharte. Y es esta precisamente cuestión de la comunicación que se vuelve cada vez más individualista, en donde yo quiero decir algo, pero yo no quiero escuchar a nadie. Sí, porque estamos viviendo en una sociedad en la que ahorita no se comunica más el que se comunica mejor,
sino el que habla más y aparte habla más fuerte. Efectivamente. Entonces, y eso engloba un chorro de cosas. Eso engloba, por ejemplo, la publicidad. A mí me causaba mucha risa, por ejemplo, los estudios científicos, entre comillas, que realizó McDonald's sobre sus papas fritas, en la que las papas fritas de McDonald's ya quitan la alopecia. Entonces a mí en mi cabeza estaba pensando, qué padre, todos vamos a tener diabetes, todos vamos a tener cáncer, vamos a estar mutando y vamos a estar gordos, pero bien greñudos. Con un cabello hermoso. Entonces, esa parte es la parte importante que en este momento estamos entendiendo como lenguaje. Eso es una parte que en realidad es bien triste, porque el lenguaje asertivo existe, es el lenguaje utilizado por la publicidad para vender, para convencer y persuadir. Todo este lenguaje persuasivo que la publicidad nos avienta, en realidad todo en este momento es lenguaje persuasivo. En este momento somos compradores y somos vendedores, nada más. Ya dejamos de ser usuarios selectivos de tales contenidos mediáticos y de tales productos informativos. En este momento o compramos, o consumimos, o vendemos. Entonces, los nuevos lenguajes, este lenguaje persuasivo que nos bombardea constantemente, está llevando a la comunicación, está llevando a los lenguajes naturales hacia ese lado, hacia el lado en el que ahorita quien no grita, quien no habla mucho, no se ve, y quien no se ve, no se vende. Quien no habla mucho y al mismo tiempo quien no habla claro, quien no habla preciso. Recuerdo mucho, ya lo habíamos comentado también en otro programa, esta novela de 1984, en donde al final se establece un lenguaje muy escueto, muy elemental para decir cuestiones muy básicas. Por poner un ejemplo, quiero ir al baño, quiero comer, quiero dormir. Todos estos elementos en donde no se permite ese ando somnoliento, ando taciturno, cabizbajo. Es decir, estas palabras que de alguna manera su función no es la de dar un mensaje claro como tal, sino generar esa ambientación, ese contexto que el español afortunadamente nos puede brindar toda esa riqueza al momento de comunicarnos. Un lenguaje un idioma como el inglés es un poco más escueto, por ejemplo, en ese sentido, y pareciera ser que nosotros en la actualidad estamos indicándonos o orillándonos mucho a la dinámica americana de nada más ser pragmáticos, de nada más decir lo que tengo que decir y no más. Una economía hasta cierto punto del lenguaje. Sí, de hecho los protoneolenguajes para allá van. O sea, es para englobar el uso del lenguaje, ya volverlo global, o sea, que todos tengamos un lenguaje global, lo repito, no una lengua, sino una manera de comunicarme, un uso de la lengua global. Y sí, o sea, prácticamente George Orwell fue un profeta en su época y lo estamos viendo ahorita, o sea, con cosas tan reales, tan tangibles que se vuelve prácticamente un manual, ¿no? De cómo vamos a vivir este siglo XXI y cómo vamos a seguir un poquito más adelante. Sobre todo en la parte de los usos del lenguaje. A mí, yo por ejemplo, cuando leí 1984 por primera vez, recuerdo que la parte de hasta atrás, estas como resúmenes que hacían sobre la INSOC, Sociedad Inglesa, que pone la novela, vaya, la parte del lenguaje se me hacía muy significativa, de cómo el neolenguaje de repente encasillaba el propio pensamiento. Y es esta parte, por ejemplo, Heidegger nos mencionaba al lenguaje como creación, como un proceso de creación. El propio lenguaje era un proceso de creación en sí. ¿Por qué? Porque yo tengo la capacidad de agarrar un significante, asociarlo con un significado, y eso me abre un mundo de posibilidades. De repente tengo un objeto en mi mano, le pongo pluma, y de repente sale la pluma roja, azul, morada, verde, cian, lo que sea. Y en este momento lo único que estamos haciendo es sesgando nuestro lenguaje, y por lo tanto sesgando nuestros procesos de pensamiento, sesgando nuestra comunicación, sesgando mi capacidad para interpretar la realidad. Exacto. Por ejemplo, los nativos de Alaska tienen 20 palabras para definir a la nieve. Nosotros aquí en Zacatecas le decimos nieve porque nada más conocemos a la nieve lodosita que nos cae de repente. Las plumitas estas que vemos cuando hace mucho frío. Pero ellos tienen una capacidad de interpretar su realidad de acuerdo a su propia realidad. Nosotros, efectivamente, eso es bien importante, el contexto en el que estamos viviendo. Nosotros vivimos nuestra realidad de acuerdo a nuestra propia capacidad de interpretación que tenemos de la realidad misma. ¿Qué es lo que hace el lenguaje? El lenguaje nos da la capacidad como seres humanos de poder medir la realidad, de poder separarla, de poder entenderla, de poder decodificarla de una mejor manera. Y si nosotros sesgamos nuestro propio lenguaje, lo único que estamos haciendo es sesgando nuestra realidad. Y no solo precisamente en el sentido de la realidad externa, sino de la realidad interna. Es ahí en donde cae todo este punto en la importancia de que el lenguaje que nosotros utilicemos exprese tanto nuestro exterior como nuestro interior. Me siento triste, me siento contento, me siento feliz. Eso nos evocaría un poco a lo que es la inteligencia emocional. Pero más allá de todas estas cuestiones, a veces hasta psicoterapéuticas o a veces en cuestiones meramente lingüísticas, darle seriedad al lenguaje,
darle su lugar, en el que es nuestro medio por el cual yo me puedo entrelazar con algún otro individuo en esta dinámica social, pues obviamente representa una importancia fundamental, y en esa importancia fundamental requeriría que nosotros valoráramos cada vez lo que queremos expresar, lo que queremos decir y lo que queremos compartir con el otro. Pablo, pues un tema bastante interesante, realmente creo que esto nos da para otro día de poderlo estar platicando, porque ya lo vimos en redes sociales, lo veremos tal vez en otros elementos que de alguna forma pues siempre está en el lenguaje. Muchas gracias por acompañarnos, Pablo. Al contrario, muchísimas gracias a ti y saludos a todo tu auditorio. Gracias a ustedes, querido público, habló con ustedes Seumir Cázares y esto fue Avance Universitario en Psicología al Aire. Hasta la próxima. De esta manera llegamos al final de esta emisión donde se abordó lo relacionado a el lenguaje y redes sociales por parte de los maestros Gerardo Eumir Martínez Cázares y Pablo Esparza. Muchísimas gracias por escucharnos y pasen muy buenas tardes. Yo soy Leticia Reyes Roque. Somos Avance Universitario. Diferentes voces, propuestas alternativas. Las lluvias se habían tardado. El cambio climático. Pero además hay un descubrimiento. Todo el prodigio se volvió espesura. La fotografía en la universidad. ¿Qué es aprender a aprender? Educando desde la radio. Nos capacitamos permanentemente para regalarte lo mejor de nuestra señal en lo educativo, social, cultural y académico. Esto fue Avance Universitario. Nos escuchamos en la próxima emisión. Teléfono 92 440 33 y en Facebook Avance Universitario.